La selección mexicana femenil sub-20 anunció la convocatoria para disputar el premundial de CONCACAF del 22 de febrero al 8 de marzo a celebrarse en República Dominicana. El Tri se ubica en el grupo D junto a Puerto Rico, Nicaragua y Guyana. Con gran actuación de John Flowers, la quinteta de Soles de Mexicali venció en el cuarto juego de la serie 75-69 al conjunto de Fuerza Regia en la final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Soles y Fuerza Regia se enfrentarán el viernes 14 de febrero en lo que será el quinto juego de la serie. La NFL habilitó al ala cerrada de los Cafés de Cleveland, Myles Garrett, quien tenía una sanción indefinida por una agresión al quarterback de Pittsburgh, Mason Rudolph. Tras una reunión con el comisionado Roger Goodell, la NFL determinó que Garrett podrá participar en la pretemporada de Cleveland. Con el fin de agilizar los tiempos de juego, la MLB anunció cambios a su reglamento. Se obligará a cada lanzador a enfrentar a un mínimo de 3 bateadores o terminar la entrada para poder ser sustituido a menos que esté lastimado. Además, se disminuirá el tiempo permitido para pedir repetición de 30 a 20 segundos, entre otras. Jesús Arias, 21 Noticias.